Quintana, jurista, gran profesional, y hablaremos justamente sobre la renuncia de Wilman Terán y cuáles van a ser sus ahora pretensiones defendiéndose ya fuera como presidente de la Judicatura. Muy buenos días, doctor Quintana, bienvenido a la mañana en RTP. Buenos días, mis queridos amigos. Un abrazo para ustedes y, por supuesto, un saludo para quienes nos están mirando y escuchando a través de Tropicana. Doctor Quintana, siempre un placer tenerlo acá. Mi primera pregunta, cuando arrestaron, cuando detuvieron a Wilman Terán, él dejó a través de sus vacaciones por encargo de la presidencia del Consejo a Álvaro Román, que en un momento también la tuvo y eso generó una controversia eh, aparte. La pregunta es, ¿quién va a ocupar el escaño de Terán y por consiguiente la presidencia del Consejo de la Judicatura? ¿Quién debería hacerlo? A ver, ahí la disposición es clara. Digamos, hay que interpretar no solo la norma constitucional, artículo 179, que exige que quien presida el Consejo de la Judicatura debe ser el delegado que provenga de una terna, que para el efecto, y esto es importante, envíe no el Pleno de la Corte Nacional, sino el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Ya estuvo bueno esto de andarle fastidiando al presidente Saquicela, de que envíe una terna de consenso, ¿no? Fruto de esa supuesta terna de consenso, de la que ahora el Pleno de la Corte no se quiere hacer cargo, resultó elegido Wilman Terán, ¿no? Entonces, primera consideración es. Segunda, ustedes recordarán que la Corte en el 2022 emitió un fallo respecto al tema de cómo deben operar las subrogaciones o los reemplazos en el caso de la presidencia del Consejo de la Judicatura. La Corte indicó que Álvaro Román, nos guste o no, a mí me parece que en eso la Corte se equivocó, porque Álvaro Román jamás perteneció a la terna original que se envió en 2019 de la Corte Nacional de Justicia. Él pertenecía a la terna de la Fiscalía. Sino Por lo que el transitorio lo puso ahí para suplir un hueco, ¿verdad? Efectivamente, porque al final usted recordará que habían dos ternados de esa terna, valga la redundancia, que fueron descalificados fruto de impugnaciones ciudadanas. Entonces, en la terna de Corte Nacional se quedó solo la presidente original de este organismo, que fue María del Carmen Maldonado. Entonces, el transitorio no tuvo mejor idea, una idea muy torpe realmente, de ponerle al señor Román ahí. Entonces, la Corte lo que ha dicho es que, nos guste o no, el señor Román tiene que suplir, siendo vocal suplente de la presidencia, él tiene que suplir temporalmente, es decir, cuando se produce un caso de ausencia temporal, al vocal presidente titular. Pero que si se produce un caso de ausencia definitiva, tiene que arrancar un proceso de designación de un nuevo vocal presidente definitivo. Al día de ayer, entonces, ya se ha hecho finalmente, yo le diría que con un acto de decencia que pocas veces se ve, más allá de los cuestionamientos que le podemos hacer al señor Wilman Terán. Me parece que en esto ha tenido un acto de decencia que, insisto, no todos lo tienen. Pablo, Celi y otros se han aferrado a cargos cuando han estado vinculados a procesos penales más o menos similares a este. Y el señor ha dado un paso al costado, dice, para ocuparse de su defensa del caso, cosa que está perfecta. No Doctor maltrata Quintana. a la justicia pública. Ahora, presentada esa renuncia, entonces ayer ya el cargo de vocal presidente de la Judicatura está en acefalía, es decir, La hay una vacante. ausencia definitiva que tiene que ser cubierta. ¿Qué debe Yo con pasar el entonces? cargo de Román, por ahora, En todavía, ¿no? Sí, sí. Va a pasar lo siguiente. El Consejo de Participación Ciudadana, que además ha reformado en días pasados el reglamento para la designación de estos vocales, tiene que requerirle en el plazo de 3 días al Consejo a la Corte Nacional de Justicia el envío de una terna, y el presidente Saquicela tendrá 7 días para enviar su terna para que arranque un proceso que más o menos se demorará un mes y medio, según las reformas reglamentarias últimas, para la designación del vocal presidente definitivo. Hasta tanto, tendrá que quedarse frente a la institución al menos un par de meses el vocal suplente Álvaro Roma. Así es como se tendrá que manejar el tema. Doctor Quintana, a mí realmente me resulta, de acuerdo a la personalidad que hemos y que conocemos,
de Wilman Terán me resulta un poco increíble, sin que tenga ninguna segunda intención, es la renuncia de Wilman Terán. ¿Usted cree que dentro de esta renuncia podría existir algún otro recurso? Ya utilizó, por ejemplo, a la Corte Nacional de Justicia, quien le negó el habeas corpus y dijo que no correspondía justamente, y quien validó a través del SNAI todas las agresiones aparentes que se habían hecho en su detención. Eso fue desmentido por la Corte Nacional de Justicia y dijo que ante los otros pedidos, esos tendrán que ser tratados por la justicia ordinaria. ¿Cuál podrían ser las otras salidas para buscar una libertad de Wilman Terán? A ver, el habeas corpus está desgastado y lo presentó en franca desnaturalización de los propios precedentes de la Corte. Hay una jurisprudencia vinculante y una línea muy clara de la Corte en eso sí, aunque en otras cosas la Corte también navega en esos ríos medio escabrosos, confusos, pero por lo menos la Corte sí ha dicho que el habeas corpus no puede ser utilizado con el objetivo de cuestionar los indicios que llevaron a la Fiscalía a formular cargos a una persona, cuestionar el arranque de la instrucción fiscal o cuestionar incluso la corrección de la imposición de medidas cautelares, como es el caso de la privación de la libertad. El habeas corpus procede de modo general, Astrid, cuando hay una privación de libertad arbitraria, ilegal e ilegítima. En este caso, esas condiciones no se han cumplido, por lo tanto, bien negado el habeas corpus, ya no puede volver a presentar otro con la misma pretensión. Eso sería abusar del derecho en términos de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Le queda la vía penal ordinaria. Me imagino que su equipo jurídico, no lo sé, estará pensando tal vez en presentar una revisión de medidas, una apelación al auto de prisión preventiva, es decir, todas esas herramientas que generalmente las defensas de los procesados suelen utilizar para tratar de buscar lo que ellos llaman defenderse en libertad. Así que me imagino que por allá irá. Yo como no formo parte del equipo de defensa del caballero, desconozco cuál sea su estrategia, pero básicamente le queda eso, es decir, no hay otro mecanismo que una audiencia de revisión de medidas o una apelación al auto de prisión preventiva y se acabó. Si Ahora, agotado eso, se le doctor, niega esa en posibilidad. Debe en el tema procedimental ya fundamentalmente, evidentemente no, no hacen prueba plena ni serían suficientes los chats que ha recabado la fiscal de los teléfonos que han sido procesados y que gentilmente ha inclusive hecho un link para que todos podamos leerlos y asombrarnos de todo lo que ha ocurrido. Pero ¿qué prueba de peso le faltaría a la Fiscalía para poder realizar un proceso indiscutible y lograr una pena de la que nadie pueda entrar en reparo? Porque no vamos a repetir el cuaderno de Hello Kitty, pues ahora digitalizada en mensajes de WhatsApp. Sí, yo estoy de acuerdo. Es decir, hasta aquí lo único que nosotros tenemos y conocemos son los chats. Ahora, recuerde que Fiscalía se ha tardado más de un año y pico en ir recopilando indicios para llegar a tejer toda esta red. O sea, ¿usted qué conexiones podría pensar que existen entre jueces de la Corte Provincial de Cotopaxi con el juez Curipallo de Santo Domingo, con Wilman Terán, entonces juez de la Corte Nacional de Justicia, Guillén Rivera y otros que se está mencionando ahí, conexiones con esta funcionaria Salazar de la Corte Provincial del Guayas? Bueno, es una red enorme. Yo supongo que Fiscalía no va a basar luego, ya cuando esto avance a una audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, donde se tendrán que exhibir ya propiamente bueno, primero tendremos que llegar a ver contra quienes finalmente presenta dictamen acusatorio y otros dictamen probablemente abstentivo, porque dentro de esto suele ocurrir que también hay gente que está metida en el tema y que no necesariamente está involucrada o tuvo algún grado de participación en la infracción penal que se está investigando. Entonces habrá que ver quiénes se quedan finalmente para ser llamados a juicio y quiénes son beneficiados de un dictamen probablemente abstentivo o de un auto de sobreseimiento. Sobre la base de eso, entonces, avanzaremos ya a una etapa de juicio donde ahí probablemente vamos a conocer cuáles son ya propiamente las pruebas. No creo que la teoría del caso de la fiscal se vaya a basar solamente en chats de WhatsApp. Es decir, ahí se están hablando de unas
cuantiosas sumas de dinero con una jerga francamente llamativa, esto de los, se me ven los abdominales, ese tipo de cosas que esta Sí, gente usa, sí. 450 abdominales, ese tipo de cosas. Francamente, yo me he quedado boquiabierto. Les soy honesto, he leído parte de esos chats. Hay cosas que ni siquiera entiendo porque hablan en un lenguaje tan propio de este tipo de agrupaciones que no entiendo. No sé cómo han logrado descifrar los investigadores y los fiscales. Pero bueno, Es la una cosa, jerga la cosa es que delictiva habrá de que ver. difícil interpretación. Sí, 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 así es, César. Porque además habrá que ver, ahí se está hablando de unos pagos, entonces tiene la carga procesal de hacerlo, tendrá que probar en el momento oportuno, como solemos decir los abogados, tendrá que probar que esos pagos efectivamente se hicieron a dónde, se hicieron a cuentas bancarias de ellos mismos, se los hizo en efectivo, se los hizo a través de terceros, familiares, testaferros, etcétera. Pero sí hay cosas llamativas, es decir, hay una cosa en la que yo le doy absoluta razón a la fiscal. A ver, usted toma, por ejemplo, en el caso de Wilman Terán, la declaración patrimonial de inicio de gestión como presidente del Consejo de la Judicatura, esto que ocurrió hace apenas 9 o 10 meses, su designación. Y el hombre declara tener un patrimonio de $80,000, pero la casita en la cual Y los a él terrenos. es semejante casa, ¿no? Es una casa que no vale $80,000, es una casa o un bien inmueble que, por información que ha dado la propia fiscal, yo solamente lo estoy reproduciendo, es una casa que está libre de gravámenes, es decir, no tiene una hipoteca ni ninguna de estas restricciones al dominio. eh, entonces, supondríamos que esa casa está 100% cancelada con el sueldo de juez nacional o con el sueldo Doctor de... Quintana, hemos visto y hemos Ese sido tipo de un cosas tanto son las que hay. críticos con la fiscalía, con una especie de caja de cambios diferenciada con la que ella maneja los casos y siempre dándole prevalencia a este tipo de procesos, más bien políticos, no digo que no sean de corrupción, lo son, pero más bien tienen un perfil político y ella le adiciona cosas para que sean políticos. Pero la ciudadanía tiene un grave problema cuando al hombre de a pie, o al emprendedor, o al empresario, o al industrial, de cualquier tamaño que fuere, le roban, lo extorsionan, lo matan, lo asaltan, ahí no pasa nada. Y ahí no hay una parafernalia tan grande o tan importante como la que se nota en la fiscalía para los temas políticos. Realmente la ciudadanía, más allá de que es bueno, que es interesante, que es positivo que esta red de corrupción tan intrincada a grandes niveles sea destapada y sea procesada, perseguida y esperemos que finalmente sentenciada y sancionada, no ocurre lo mismo con los casos que están un poco más abajo, permanentemente guardados, no se los toma en cuenta, no hay apoyo policial y mucho menos de la fiscalía. ¿Qué pasa? Porque ella es la fiscal, ella maneja hasta el último fiscal de la última jurisdicción de este país y ahí no funciona la fiscalía. Sí, sí, pero también hay que entender varias cosas en esto. Desde 2019 yo le he escuchado a la fiscal general del Estado quejarse amargamente de que el Consejo de la Judicatura no le ha entregado el número de fiscales suficientes. Es decir, hay un déficit de fiscales en relación o en proporción a la cantidad de delitos que aparentemente se vienen cometiendo en el país a diario. Delitos de todo, ¿no? Como usted decía, los delitos del diario, ¿no es cierto? Estas extorsiones, estas vacunas, estas muertes violentas, lamentablemente también delitos de orden de violencia sexual y ese tipo de cosas que requieren unidades fiscales no solamente especializadas, sino también en gran cantidad. La fiscalía tiene un déficit de personal. Ahora, jurídicamente, la fiscal puede hacer algo con eso sin tener el personal. No, y yo sí recuerdo que en esto hubo más de un impasse entre Maldonado en el 2019 con la fiscal Salazar, que formalmente le había requerido la asignación de partidas presupuestarias para realizar concursos y designar fiscales y cubrir ese déficit de personal. Y la respuesta de la señora Maldonado fue que no hay plata, más o menos a lo Milei. No hay plata. Pero sí hubo plata para descabezar 2/3 de la Corte Nacional de Justicia y organizar un concurso mal hecho, del cual hoy fueron nombrados Byron Guillén, Luis Rivera y otros que también están Doctor, siendo severamente doctor cuestionados. Quintana, Entonces,
La falta de personal es un problema enorme que no es responsabilidad de la fiscal y eso hace que los procesos también se ralenticen. Y luego, procesos que ya son llevados a instancia judicial y cuyos tiempos de trámite ya no dependen de la fiscal, porque usted tiene ahí varias cosas. Jueces dilatan los trámites del caso, abogados defensores también se enferman de última hora, entorpecen la instalación de audiencias, en fin. Atrasa 1000 veces, así es. Exactamente, entonces hay muchos problemas que Eh, son extra Fiscalía General 9 del Estado y que hacen 30 que de la estos mañana, problemas. 9:31, doctor, ya nos están haciendo señas acá que hay que evacuar el edificio. Pero damos las gracias por habernos acompañado. Hay mucho más que conversar. Yo tengo como 5 preguntas pendientes y esperemos poder continuar con esto en otra ocasión pronta. Y le deseamos una muy feliz Navidad. Esperamos estar con usted, ojalá la próxima semana, que hay muchos temas que tratar y poder desearle también un feliz año. Y no se Seguro que sí. preocupen, caballeros, damas, amigos, que aquí hay incendios, pero ya llega el bombero Rodolfo Vaquerizo.